Gress. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy martes 7 de marzo de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Le voy a pedir a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta, si es que tenemos cuenta, y luego yo voy a dar lectura a toda la tabla y a las solicitudes que tenemos. Gracias. Presidenta, se han recibido 4 solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que la comisión está comenzando a ver. Proyecto que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las solicitudes son las siguientes. De la directiva del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, quienes destacan su interés por expresar la opinión del sindicato en el ámbito laboral, según expresan, ya que los guardaparques son los que darán sustento en el territorio a la presente iniciativa. Enseguida, del presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la CONAF, SINAPROF, señor Ricardo Heinson, a objeto de exponer las consecuencias que a juicio del sindicato que preside derivarían de la aprobación de la iniciativa. Número 3, del presidente de Salmón Chile, Asociación Gremial, señor Arturo Clement, con el propósito de exponer la opinión de sus asociados y efectuar sugerencias relativas a la acuicultura. Y finalmente el señor Álvaro Montaña, de la agrupación Defendamos Chiloé, que quiere dar su opinión en relación a las concesiones sectoriales al interior de áreas protegidas. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta doy la palabra. Senador Latorre, senador Moreira, en ese orden. Gracias, presidenta. Me parecen bien las solicitudes. Lo único que haría como alcance, ayer lo discutíamos, entiendo que hubo 60 audiencias o más, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados. Probablemente estas mismas personas o asociaciones, organizaciones también fueron a la Cámara de Diputados, no lo sé, habría que chequear eso, tal vez le pedimos a la Secretaría que pueda hacerlo. O bien en el informe, yo todavía no tengo acceso al informe como de las audiencias, que sé que fueron muchas, entonces es difícil el compilado, digamos, de lo que planteó cada una, pero en el fondo, si van a repetir lo mismo que ya dijeron en la Cámara de Diputados respecto a los cambios que se hicieron, no sé si tiene mucho sentido, a menos que nos hagan llegar a apreciaciones nuevas que no hayan sido incorporadas. Y habría que chequear, insisto, en si alguna de estas organizaciones no fue a la Cámara de Diputados, claro, uno las podría recibir, y lo que ayer hablamos, ¿no? Que se podrían más bien concentrar las audiencias en una eventual comisión mixta, en una sesión larga, etcétera, más que en este tercer trámite que no sé si reglamentariamente corresponde, pero eso lo dejo ahí a su criterio, presidente. Gracias, senador Latorre. Senador Moreira. Presidenta, no, solamente decir que discrepo del senador Latorre. Yo entiendo que si hubo 100 o 60 audiencias, claro, yo puedo entender, no vamos a recibir las 100 o las 60 audiencias, pero a mí me parece que hay organizaciones que tienen todo el derecho a venir, porque esta es una cámara también revisora. Entonces, no porque hayan ido allá, no tengan derecho a poder venir aquí. Y sobre todo, cuando estamos hablando de una industria a la cual se pretende eliminar, en el tema de las áreas protegidas, que bien saben, y yo como senador de la región de los lagos, obviamente tengo que defender la fuente laboral de miles de trabajadores, y yo creo que la mirada de este gobierno es una mirada equivocada, de la cual no comparto. Entonces, yo le pido respetuosamente, presidenta, que nosotros recibamos a don Arturo Clements y a alguien que ustedes dispongan. Y lo otro, decirle que yo voy a pedir en la Comisión de Trabajo. Este tema yo lo inicié hace muchos años atrás, cuando era miembro de esta comisión en el Senado, junto con la senadora Allende, estuvimos juntos. Y obviamente había mucho problema con los trabajadores de CONAF y otras instituciones. Pero como hay algunos aspectos que nosotros consideramos laborales, esos temas laborales, nosotros vamos a pedir en la Comisión de Trabajo a la cual yo pertenezco, que este proyecto vaya específicamente para ciertos puntos que dicen relación con la ley laboral. Esa es una cosa. Y lo otro,
yo creo que si están pidiendo una audiencia los salmoneros, que son uno de los perjudicados con algunas determinaciones, tienen todo el derecho de venir y no en la comisión mixta como se pretende. Por lo general, las comisiones mixtas no vienen a exponer, por lo general. Son casos especiales. Así que yo quisiera pedirle que se le dé audiencia para la próxima sesión con el señor Clemens, porque aquí yo veo 2 audiencias nomás, ¿no es cierto? Y la gente con A. Bueno, que vengan los 4. Y si hay que hacer más sesiones, yo no tengo ningún problema en hacerlas. Pero deben ser escuchadas. Gracias, senador Moreira. A ver, contextualicemos un poco esto, sobre todo si el senador Moreira hoy día, ¿cierto?, está en reemplazo de el senador Gaona, me parece. No sé si- Sí, el senador Gaona. exactamente, que es titular, obviamente, de nuestra comisión. Hasta que él vuelva de una licencia. Ok, entonces, y quiero contextualizarlo por lo siguiente, porque la verdad es que yo ayer, sin esta información y adelantándome lo que podía pasar, porque evidentemente que un proyecto que después de 6 años, lo voy a decir de esta manera, voy a decirlo también de esta forma, retoma su discusión y llega al Senado, o sea, acá estoy hablando del Senado, porque lógicamente avanzó o no, en fin, pero en la Cámara, pero retoma en el Senado su discusión, va a recibir solicitudes de audiencias para que personas en esta instancia puedan intervenir en el proyecto, ya sea entregando su opinión a favor o en contra de lo que se hizo en la Cámara, o solicitando, ¿cierto?, que se incorpore algo ya a esta altura en esta instancia, o que a lo mejor incluso como ayer la ministra en representación del Ejecutivo decía, bueno, esto otro eventualmente termina en mixta porque no nos produce, ¿cierto?, que sea correcto. Hola, bienvenido, le damos la bienvenida al senador Durana, que se incorpora ahora a nuestra sesión, miembro de esta comisión. Entonces, ahora que ya tenemos estas 4 sesiones, yo al menos creo, y voy a ejercer, digamos, en mi calidad que corresponde a la presidencia hasta el último minuto que esté en este cargo, que se le debe escuchar, porque cuando uno está en la comisión mixta, obviamente que si alguien llega a ser escuchado en esa instancia, es a propósito de aquello que llegó a la comisión mixta, es decir, de los 2 o 3 artículos donde no hubo acuerdo entre la Cámara y en el Senado. Entonces, cuando una persona envía una solicitud de escucha en esta instancia, en tercer trámite, es porque sabe que es menos probable que se le escuche en la mixta, o sea, ya a esta altura, o logró entregar esa información, influir en cada uno de nosotros ahora, o ya directamente en la mixta no lo va a poder hacer porque nos vamos a remitir a determinados puntos. Ahora, para ser justa y objetiva y ejercer esta presidencia, al menos como he tratado de hacerlo de manera bien equilibrada durante este año, hay un reglamento. Y ese reglamento, o sea, en el tercer trámite, ¿cierto?, lo que plantea no es el limitarnos a recibir audiencias, sino que efectivamente a aprobar o rechazar, como ayer nos recordaba la señora secretaria, aquello que viene desde la Cámara. Entonces, teniendo estos 2 puntos sobre la mesa y entendiendo que nosotros tenemos este proyecto en tabla, ayer lo volvimos a discutir una vez que lo recibimos del Senado, yo sugiero que no nos detengamos en la discusión y eventualmente en la votación, pero no dejemos de escuchar a las personas. Entonces, al menos ahora, o por ahora, tenemos 4 solicitudes de audiencia. Bueno, recibamos al menos a 2 el día lunes y con tiempo definido, y yo al menos voy a dar garantía de que terminado el tiempo que se les convoque, hasta ahí llega su exposición, pero me parecería que no responderíamos a lo que espera la ciudadanía de nosotros en esta instancia, en este proceso legislativo, que es escucharlo para luego ir tomando decisiones. Entonces, distinto es, y por eso planteo esa vía, que nos detengamos solamente a recibir audiencias sin avanzar nosotros en el conocimiento del proyecto, porque eso evidentemente que podría, voy a ocupar esta palabra, pero para que me entiendan, retrasarlo. No digo retrasarlo porque al final del día, más allá de los tiempos, nos interesa que salga un buen proyecto, con mayor razón si lleva tantos años en el Congreso. Entonces, quiero pedirle a la Secretaría, un tema importante a propósito, que acá hay 2 sindicatos que se nos están olvidando, y precisamente por una cuestión de tiempo. Ayer también acordamos que, bueno, lo fuimos conversando, en realidad no sé si habrá quedado en el acta, pero que el gobierno podía conversar con estos sindicatos, ¿verdad?, con las directivas de estos sindicatos, para que a lo mejor ellos, si estaban conformes con los cambios, lo hicieran ver y nosotros a través de recibiendo esa misiva, la podíamos leer en la comisión. Ahí a lo mejor podíamos ahorrarnos, ¿cierto?, esa audiencia y esos tiempos.
Si ese sindicato no está disponible para aquello, yo sí creo entonces que obviamente, al igual que cualquier otra solicitud, hay que recibir. Entonces, de las 4 que están aquí, como 2 son sindicatos, y esto ya lo someto y abro doy la palabra, digamos, y sobre todo al Ejecutivo, porque fue una propuesta que surgió desde la ministra ayer, partir por el 3 y 4 a la espera de que los sindicatos puedan participar a través de la carta, ¿verdad? Y si ellos quieren ser escuchados, en ese caso entonces avanzaría con ellos el día martes para que podamos responder a los 4 que están. Y de tiempo, sinceramente, le daría 15 minutos a cada uno. Pero, Presidenta, Senador Moreira. ya, pero lo que yo no entiendo es, usted quiere, a mi juicio hay que recibir a las 4. Sí, lo que pasa que ayer, Y eso que cuando... yo no le tengo mucho cariño a la agrupación de Defendamos Chile, pero Defendamos Chiloé, pero creo que las 4 Sí, por deben supuesto. estar. No, yo Entonces, marcaba el punto, senador, perdón, lo voy a interrumpir, pero porque sé a dónde va. Lo que ocurre es que ayer, a propósito del tema laboral que usted plantea, dijimos que eso había quedado resuelto con la participación de los distintos sindicatos en la Cámara. Pero hoy día recibiendo 2 solicitudes de directivas precisamente de sindicatos, al menos yo, y creo sinceramente que es lo que me corresponde como presidenta, es recordar lo que acordamos ayer con el Ejecutivo, de que si el gobierno gestiona, ¿cierto?, con estos sindicatos, la respuesta de ellos a propósito de lo que llegó a la Cámara, podríamos no recibirlo, o mejor dicho, recibirlos a través de la carta, no en audiencia. Ahora, si ellos no están de acuerdo, ministra, porque nosotros también vamos a tomar contacto desde la Secretaría, entonces obviamente hay que escuchar. O sea, no voy a ser distinto de escuchar a unos sí y otros no. Paulina, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que qué curioso, porque este gobierno habla de que hay que escuchar a la gente. Sí. Y aquí no entiendo yo por qué razón. Por eso, No, pero yo voy a dar la palabra. no, Va a terminar el senador Moreira y bueno, después ministro le da la entonces, palabra. recibámoslos a todos, son 4. ¿Cuál Sí. es el problema? Si me dijeran que son 60, como dijo él, le encuentro toda la razón. Recibámonos a los 4. Usted dirá, ¿por qué no? En una sesión, usted habla de recibir los 4 Sí. en 2 sesiones, ¿no es cierto? Sí. Ya. En la segunda sesión, a mí me interesaría que pueda venir el señor Sí, se lo va a recibir a los 4. Si yo digo, recibamos a los 4, le da la palabra al senador Durana, que me la ha pedido desde que se incorporó, y luego a la ministra, por favor, ministra. Pero a lo que voy es que si ellos mismos, a propósito de lo que conversamos ayer, están disponibles para enviar su información, sus apreciaciones, su parecer vía escrito, bueno, que esa sea la vía, y si no, se les va a recibir, se les va a preguntar a ellos. Entonces, en este orden, senador Durana, la ministra y la senadora Allende. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y a su equipo. Ayer justamente hice personalmente una observación con respecto a la situación laboral y si esta debía o no pasar a la Comisión de Trabajo. Al término de la sesión, hubo personas de funcionarios públicos que expresaron su preocupación y que ellos no estaban de acuerdo en que este tema había quedado absolutamente zanjado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ellos quedaron de enviar una minuta a esta comisión, si es que tengo entendido que además está solicitada la audiencia, y creo que es importante analizar 2 cosas. La primera, si nos corresponde finalmente a nosotros como Comisión de Medio Ambiente frente a situaciones que pueden ser particularmente materia de la Comisión de Trabajo. Ya, creo que hay que evaluar, porque a lo mejor son materias que tienen que verse dentro de la Comisión de Trabajo, o son situaciones que a través de la carta que usted muy bien plantea puedan quedar solucionadas, pero creo que hay que recibirlo tal como, y en eso estamos de acuerdo en lo que usted ha planteado. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana, ministra, y la senadora Allende, después voy yo también sobre el punto. Muchas gracias, presidenta. Por ese intermedio, saludo a las senadoras y senadores. Como ejecutivo estamos completamente de acuerdo con que se reciban a las 4 personas que en este momento han pedido la audiencia. Gracias. Gracias, ministra. Senadora Allende. Presidenta, ayer lo conversamos. Y yo también en principio dije que me parecía bien que se pudiera hacer siempre fuera algo más bien excepcional y corto, porque efectivamente esto tuvo 4 años de tramitación en la Cámara, hubo muchísimas audiencias y esto tiene suma urgencia. Y la verdad es que sería bien importante también que nosotros tuviéramos conciencia que no es lo usual. Yo no digo que esté prohibido, pero no es lo usual en tercer trámite que se vuelvan a
abrir audiencia. Sin embargo, me parece que siendo 4 que insisten en una audiencia presencial, se les recibe, pero con un tiempo muy acotado, y tomar un acuerdo, sí. Son 4 y se acabó, porque si esto se prorroga, la verdad es que va a llegar un momento en el cual nos vamos a seguir dilatando. Lo que yo quisiera es no repetir la situación que se vivió en la Cámara de Diputados, de que se demoraron más de 4 años, digamos, y fue muy dilatada la tramitación. Eso es por un lado. Y por otro lado, para volver a reiterar, yo creo que no tiene, para mí por lo menos, no le veo ninguna condición que esto pudiese plantearse de ir a la Comisión de Trabajo. Esto ya lo vio la Comisión de Trabajo del Senado, ya lo vio la de Agricultura en el caso de, porque rechazaron los diputados que fuera a la Comisión de Trabajo, y sí lo vio Agricultura porque la preocupación era en relación a cierto sector, digamos, que trabaja en CONAF. Y por lo tanto, ya no tiene sentido repetir. Yo creo que esto ya, eso sí, es escaparse absolutamente de en los términos que esto fue tratado. Yo entiendo que aquí en el Senado, cuando se tramitó este proyecto, se vio específicamente la situación laboral, después se envió a la Comisión de Trabajo, lo dije ayer, lo quiero reiterar porque no estaba algunos de los senadores que ahora están presentes. Hubo 2 informes de la Comisión de Trabajo en el Senado, después este proyecto se aprobó en el Senado, en la sala del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados, como digo, se acordó no enviarla a la Comisión de Trabajo, pero sí a la Comisión de Agricultura, y tuvo un tratamiento muy dilatado, y creo que mejoraron incluso más algunas de las inquietudes que tenían algunos de los gremios. Por lo tanto, esa es la razón por la cual después este proyecto fue aprobado por digamos, un número importante de votación a favor. Entonces, creo yo que debemos terminar de acordar esto y ojalá recuperar lo que habíamos dicho que iba a ser al inicio de esta sesión, que vamos a empezar a votar todo aquello que era muy fácil porque era solamente cosas de forma, de número, de cambio, y poder avanzar. Gracias, senadora. Mire, voy a ordenar y sugerir lo siguiente después de la vuelta de intervenciones que tuvimos, incluido el Ejecutivo. El día lunes, e incluso, o sea, perdón, y marcando el punto de los 15 minutos, yo sinceramente creo que es suficiente si 1 hora y media de nuestra comisión destinamos media hora a audiencia, porque estamos conociendo de un proyecto para el número 3 y 4 de las solicitudes, que sería el presidente de Salmón Chile AG, señor Arturo Cleve. Que puede ser para la sesión subsiguiente. Bueno, si nosotros vamos a seguir avanzando igual, no tengo problema en aquello, pero sí que sea ese tiempo, esos minutos, y podríamos avanzar el día lunes en el número 4, que es el señor Álvaro Montaña de la agrupación Defendamos Chile. ¿Qué me pasa con el número 1 y 2, que es la directiva del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas CONAF, y el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, que formalmente desde nuestra comisión, sin perjuicio de las gestiones que pueda hacer el Ejecutivo, enviamos como respuesta, señora secretaria, que por 2 motivos. Uno, porque evidentemente ellos vienen a plantear un tema sindical laboral, es la comisión pertinente la que eventualmente va a conocer de su solicitud en este tercer trámite, me refiero a la Comisión de Trabajo, pero sin perjuicio de aquello, nosotros estamos disponibles para que puedan enviar vía escrita, ¿cierto?, las aprehensiones, información o lo que quieran incorporar en esta instancia, en esta comisión. Entonces, si tomamos ese acuerdo, el día lunes recibiríamos a una en los primeros 15 minutos de la sesión, el día martes recibiríamos a otra en los primeros 15 minutos de la sesión, y si tenemos, ojalá, para el día lunes respuesta de la número 1 y 2, que son los sindicatos de los trabajadores, los incorporaría entonces el día martes para ya zanjar las solicitudes que han llegado, y así avanzamos en lo que habíamos acordado, que es el conocimiento de aquello que no tuvo cambios de fondo, y poder conocer, incluso eventualmente votar aquello que solamente tuvo cambios de forma, donde además me imagino nuestros asesores y asesoras ya al menos alcanzaron a revisar cuáles serían, ¿cierto? Así que si les parece, procedemos de esa manera y continuamos con el proyecto. Señora secretaria, ¿quería decir algo? ¿No? Para el martes o para Sí, el día lunes el número 4 y el número 3 el día martes. Y a la espera el día lunes de los sindicatos. Porque lo que no nos puede pasar, convengamos por favor, es que al revés, ¿cierto? Ellos sientan que son ellos los que no fueron escuchados y... ¿Por qué se complican tanto? Porque pero es que el senador está... Es que dile a ellos que vengan. Si ellos quieren venir, que vengan. Ahora, si ellos estiman de que no es necesario venir porque todas sus aprehensiones ya han sido aclaradas, no importa, pero ¿por qué tenemos que decirles No. vengan? Entiendo el punto. Ahora, es por otro motivo, senador, porque como el tema de ellos es laboral, a nosotros también nos pasa como comisión
de que no solamente en este proyecto hemos tratado de trabajar de esa manera, o sea, de abocarnos a las solicitudes de audiencia que dicen relación con los temas medioambientales, cambio climático y bienes nacionales, porque de lo contrario, Porque si ellos aclaran esto acá, ujú, ¿yo para qué voy a pedir que vaya a la comisión de trabajo? mm, Que sí, tú sí, sí, quieres evitar algo. Mira, yo este proyecto no se acuerda de Isabel, pero yo estuve contigo en este proyecto. Y prende el micrófono. uno de los grandes problemas que teníamos era el tema de los trabajadores, ¿te acuerdas? Y tú Sí. hiciste mucho ese punto de los trabajadores de CONAF, toda esta gente que iba a cambiar de institución, estaban desesperados porque ellos querían tener certeza de no perder todos sus derechos. Y se aprobó esto acá. Yo tengo 2 o 3 puntos que no estoy de acuerdo con este proyecto, pero lo demás yo no tengo problema. Sí, ahora, pero insisto en esto, si la última palabra la van a tener los sindicatos igual, lo que ocurre es que a través de las gestiones que está haciendo el Ejecutivo, ellos podrían eventualmente participar vía carta. Si esa no es la instancia y quieren ser escuchados, lógicamente que los vamos a escuchar en los mismos tiempos y minutos que le estamos dando a cualquiera de aquellos que han solicitado ser escuchados. Sí, senadora Allende. Mire, como está, bueno, ayer hicimos toda la historia, en realidad la historia es más larga, por eso hoy día reproduje, perdón, una parte, senador Moreira, porque efectivamente esto se vio ampliamente, como ya lo expliqué, pero no importa. ¿Sabe qué? Para simplificarlo, invitar las 4, un tiempo acotado y punto. Y ese es el acuerdo que podemos tomar, porque si no vamos a estar que porque unos sí y otros no, y porque presencial, y porque mire, Y el el que gobierno viene está de bien, acuerdo, que si y el quieren que venir, viene no bien. quieren venir, muy bien, por supuesto, pero la invitación se formula. Entiendo que quieren venir porque aquí está en la cuenta, por lo tanto es obvio que quieren venir, por lo tanto invitemos a los 4, le damos un tiempo acotado y podemos seguir trabajando el proyecto, porque si hay algo que no podemos hacer es continuar sin proyecto. Este país está endeudado. Ok, entonces sigamos en el mismo orden. La solicitud número 1 y 2 respecto a los trabajadores, 15 minutos cada uno el día lunes y el 3 y 4 el día martes con el mismo tiempo. Ok, muchas gracias a todas, a todos y a la senadora y a la ministra también. Entonces, señora secretaria, después le voy a pasar la palabra para que nos vaya guiando, ¿cierto?, en la discusión, pero no sé si tenemos, a propósito de lo que definimos ayer respecto a la forma, aquellos artículos que tuvieron solamente. ¿Ministra? Ya, no, primero la señora secretaria para que nos ordene un poco y después la ministra. Ministra. ¿Cuál de los dos es? Es el corte. El otro parte ya se casa la Esos son solo los números de artículos, pero igual se pone el artículo porque Ok, pero Gracias, presidenta, por su intermedio. Le tiene la palabra la ministra, estaba hablando, y después el senador Durana. Sí, no, quisiera simplemente, y de acuerdo con lo que acordamos el día de ayer, este comparado pequeño, pero, pero igual sustantivo, solamente incluye los artículos en que ha habido un cambio en el numeral o numeral y referencia, ¿ya? No son los de fondo, solamente eso. Pero como son tantos artículos, por favor, quería yo compartir una lámina, que algo que no hicimos ayer, que solamente indica los títulos del proyecto y como para ubicar un pequeño índice. Sí, para ministra, y ubicarse. dejémoslo ahí. Exacto, Así no vamos a exacto. hacer todo. Esa era mi propuesta. Ya, gracias. Entonces, ayer, exacto, dejémoslo ¿hubo fijo. modificación? Eso no se tiene que aprobar. es que eso se han Sí, aprobado. pues, ¿Se han aprobado? Es que Al final. Ya. Entonces, se ha aprobado a modo- por el Senado. a modo de muy breve resumen, entonces tiene 6 títulos este proyecto. En el título 1 está el objeto, los principios y las definiciones, artículos 1, 2 y 3. Después viene el título 2, que es el objeto del SVAP, funciones y atribuciones. Aquí hay artículos del 4 al 22. Título 3, que son los instrumentos de conservación para la biodiversidad, aquí están los artículos 23 al 52. Título 4, sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquí van los artículos 53 al 108. Título 5, fiscalización y sanciones, artículo 109 al 141. Y el título 6, sobre modificaciones a otros cuerpos legales, artículos 142 al 154, y después vienen los transitorios. Entonces, efectivamente, la idea, dejémoslo ahí, y les puedo adelantar que los artículos que
Entonces, solamente tienen modificación de número, comenzamos en el título 3 en adelante. Entonces, ahora sí, la secretaria creo que nos puede ayudar a Sí. adelantar esto. Muchas gracias, ministra. Le había dado la palabra al senador Durana, pero parece que era a propósito de una cuestión de forma. Entonces, bueno, también estaba conversando con la señora secretaria y me dice que este comparado lo elaboraron ustedes luego de la propuesta que ayer aprobamos todos, ¿verdad? Entonces, yo al revés, ministra, le doy la palabra a usted o a Alejandro, a Cristóbal, claro, para que vayamos revisando entonces aquellos que solo tuvieron un cambio de forma. Gracias. Entonces, muchas gracias, presidenta. Vamos a hacerlo en conjunto porque la idea es que todo lo que les vamos a mencionar ahora solamente tiene cambio de número, pero como a modo de introducción al proyecto voy a ir dando un poquito de información de a qué se refiere. Entonces, empezamos entonces, como dije, en el título 3, que es sobre los instrumentos de conservación, y el artículo 2, que define los planes de recuperación, pasa a ser 43. Estos cambios, recordemos que hubo unos cambios importantes en el título 2 que tienen que ver con el título 4 es el que tiene las categorías, ya, así que son, ya. Bueno, y después del artículo 44 al 48 pasan a ser 45 a 49. Estos son los párrafos 6 de este título, que son instrumentos para especies y variabilidad genética. Después hay un párrafo sobre el Fondo Nacional de Biodiversidad, y esos son artículos en estos dos párrafos. Después vienen los artículos 50 y 51, estos ya están en el párrafo de instrumentos. ¿Por qué no vamos resolviendo? Sí, ok. Es un grupo. Podemos pasar por párrafo o por título. Vamos Como una barra. ¿Qué? Pongo como una barra. ¿Quiere presentar indicaciones? Una por una. Ya. Desgastémonos de ahí que desgastarse. Bueno, aquí no hay. Bueno, yo pensaba no hay eso, de que la problema. ministra diera lectura a todos los que cambiaron de número y luego votarlo, pero si prefieren uno a uno, ¿qué dice la secretaría? No hay problema con un solo artículo. Pero están- ¿De la Cámara o del Senado? Porque yo creo que sé cuál es el artículo que le da. todos los trabajadores. Vamos a darle para tener claridad por si alguien nos está haciendo. Vamos a dejar a la ministra que dé lectura completa a todos los artículos que tuvieron modificación de numeral, de ubicación. Bueno, eso, está bien. Bueno, por supuesto que cada uno puede tomar la palabra y luego, ojalá si son todos de forma, entonces procedemos a votar la votación. Ya, entonces lo que voy a hacer es solamente me voy a referir para que esto nos sirva de un pequeño recordatorio o primera inducción al proyecto. Ya, entonces estamos en el título 3, que se refiere a los instrumentos de conservación para la biodiversidad. Y aquí hay distintos tipos de instrumentos para la conservación de especies y su variabilidad genética. Está el Fondo Nacional para la Biodiversidad, que es un tipo de instrumento. Hay instrumentos económicos. Ya, y esos son todos los del título 3. Y aquí entonces tenemos... Sí, que lo que pasa es que los títulos ustedes, no, como esto lo hicieron ustedes, no colocaron. Falta el título. Claro. Después viene un título. Aquí faltó el primero. El primero faltó título 3. Sí. ¿Ya? Después viene... Y entonces aquí con esto nos hacemos... Ya. Legislativo. Bueno, Error de los asesores legislativos. La del 43. vamos a aprender para el próximo. Lo que pasa es que este título 3 llega hasta el artículo 50 Exacto. y de los 51. nuevos hasta el 52. Exacto. Ya. Después viene el título 4, que es sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y este tiene también varios párrafos. Aquí cambian un par de números en el párrafo 3, que es sobre la creación y modificación
de las áreas protegidas. Después viene el párrafo 4, que es sobre la administración. El párrafo 5, que es sobre los planes de manejo de las áreas protegidas. Y después vienen de las concesiones y permisos en las áreas protegidas. También hay un párrafo 6 sobre las funciones y atribuciones de los guardaparques. Ahí hay un artículo que cambia de número. En el párrafo 7 hay una cantidad también bien importante de artículos que cambian de número, y aquí hubo un error porque el artículo 92 no corresponde a, este es uno de fondo, que se nos coló, ¿ya? El artículo 92 entonces no es uno que haya cambiado solo de forma, sino también de fondo, así que lo eliminamos de aquí. Y de ahí nos vamos al párrafo 8, que es sobre las áreas protegidas privadas. Aquí hay dos artículos que cambian de número. No, 3. Y después pasamos al título 5, el artículo 5 que es sobre fiscalización, infracciones y sanciones. Acá hay un primero, después hay un párrafo sobre infracciones en particular, donde hay 4 artículos, 4, 5, 6 que cambian de nombre. Después está el párrafo 3 que es sobre sanciones, donde hay un artículo que cambia de nombre, y hay un párrafo 4 que es actos previos al procedimiento sancionatorio, donde hay 5 artículos que cambian de número. Después viene el párrafo 5 sobre el procedimiento sancionador, donde hay otro número importante de artículos que cambian de número. Párrafo 6 es sobre las reclamaciones, donde hay 4 artículos que cambian de número. Después el párrafo 7 sobre normas generales, donde hay 5 artículos. Y después ya viene el título 6, que es el que modifica otros cuerpos legales. Ya, aquí prefiero que Alejandro o Cristóbal, para no equivocarme yo de cuáles son los cuerpos legales que modifican. Gracias, ministra. Entonces le vamos a la palabra. Votemos lo anterior, porque ya el otro título de modificación a otras leyes solicito que votemos hasta el título 15 ya y todos sus párrafos, que está relativamente claro, porque lo que vamos a entrar a ver de las modificaciones a otras leyes, volvemos nuevamente al título 1. Entonces yo creo que sería bueno sancionar al tiro Pero hasta el título 15. aquí una consulta, porque hasta el título 5 y lo que ha dicho la ministra, a ver si estamos todos entendiendo lo mismo, y efectivamente es aquello, es la modificación de los numerales, el orden, pero no vamos a entrar a la referencia, exacto, no estamos entrando ni siquiera a revisar aquello que la Cámara incorporó o modificó respecto de el contenido que se fue del Senado hacia allá, sino que estamos hablando de, insisto, numeración, referencias y todo, para que todos lo tengan claro. No sé si están de acuerdo con aquello y... Salvo que eso no haya que votar. con ese... Sí, porque al final ese no se incorporó, ¿cierto? Ok, con excepción del artículo 92. Tenemos que votar. Sí, claro, no por eso. Con excepción del artículo 92. Y si les parece, le damos la palabra entonces, porque la ministra se la había a su vez dado a Alejandro, a Cristóbal, y luego... Es que parece que era sobre el punto, ¿o no? No, es que sobre el Es sobre... Ya, perfecto. Entonces sobre esto, sí, entonces sobre esto, ¿les parece que sea por unanimidad? ¿Estás por unanimidad? Ya, sí. Sí, ok. Entonces, le voy a pedir sí a la señora secretaria para que quede en acta y como corresponde que consuma esta No, votación. el resultado de la votación se aprueba por unanimidad todas las enmiendas formales
de numeración de referencia que se consignan en este comparado, con excepción del artículo 92, que versa sobre las concesiones sectoriales. Ahí no se toca. Esto es, presidente. Ok. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, vuelve la palabra al Ejecutivo, pero ya para entrar a partir del título 5. Gracias, senador Durán. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a los senadores y a las senadoras de la comisión. Como decía la ministra, el título sexto, que va de los artículos 142 al 154 de los articulados de la Cámara, tiene las modificaciones a otros cuerpos legales. Son pocos artículos, pero es largo en el comparado porque hay cuerpos que se modifican bastante, sobre todo la ley 19.300, 20.417, pero esas sí se modificaron de fondo, así que no están en este comparado. Respecto a que modificaciones a otros cuerpos legales se mantienen tal cual se aprobaron en el Senado, encontramos la de el artículo 143, que es respecto a la ley 18.362, que es este artículo deroga esta ley, que es la que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, y que en la práctica nunca operó, por distintas razones, que escapan, yo creo, un poco. Perdón, el artículo 143. El 145 del texto del Senado, que pasó a ser 143 ahora. Ya. Esa que dice, derógase la ley 18.362. Sí, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Después de eso, pasamos al artículo. Un segundito. Un segundo, perdón. Pocos, pero largos, ¿no? Sí. Claro, es que lo cambiaron. Lo que pasa es que pusieron toda la ley. Es que no queríamos que los senadores vieran solo el cambio de la Cámara sin ver el fondo. Que no se prestan enredo. Sí, por eso. Sí, aparte, claro, en este caso la ley es bien larga. Para otros no hubieran puesto el número a la página. O ese sí. Sí, claro, después el 148 del texto aprobado del Senado, que pasó a ser 146, que introduce modificación al decreto ley 1939 del Ministerio de Tierra y Colonización del año 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y posesión de bienes del Estado, en donde se reemplaza, esta es cortito, en este caso se reemplaza solo el 100. Porque mencionaste 148. 148 pasó a ser 146. Y el anterior, claro, es solo cambio de número. Entre medio de estos dos artículos está la modificación a la ley 19.300 y a la ley 20.417, que son modificaciones que son de fondo, la que hizo la Cámara, entonces por eso no están en este comparado, porque esas las vamos a tener que analizar en su mérito y con mayor estudio. Bueno, después pasaríamos al artículo 150, aprobado del Senado, que pasa a ser 148 según el texto de la Cámara, que modifica la ley 20.256, que es la ley sobre pesca recreativa, que sí tiene varias modificaciones, si no me equivoco son 8 o 9 numerales. Después pasamos al artículo 152 del texto aprobado del Senado, que pasa a ser 150 por el texto de la Cámara. Sí, diga, senador. Senador Durán, para el micrófono. Esta norma del artículo 150 que pasa hasta el 148 tiene varios numerales. ¿Estos numerales no cambiaron? Se mantuvieron igual. Exacto. Las modificaciones a las otras leyes que aprobó el Senado se mantuvieron igual por la Cámara. Solo cambia el artículo, que después tiene distintos numerales. Como se trata de modificaciones a otras leyes, acá es más amplio, pero sí, se mantiene igual. ¿Y este artículo que cambió a 148 tiene cuántos numerales? Ahí no ordenamos, también es lo que vamos mirando. ¿Qué pasó? 148.
Sí, son 10 numerales. 10 numerales. Como le decía, ahí cambió solo el número del artículo matriz, por decirlo de una forma, porque como son modificaciones a otros cuerpos legales, después tiene distintos numerales porque se modifican distintos artículos de otra ley que ya existe. Volviendo al listado, después tenemos el artículo 152 aprobado del Senado, que pasa a ser 150 en el texto de la Cámara, en donde se consideran modificaciones a la ley 20.283, que es la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. En este caso, también se consideran algunas modificaciones, no son tantas, tiene, si no me equivoco, 5 o 6 numerales. 7 numerales. Y finalmente, la que sería la última, no, perdón, me faltan 2. La penúltima modificación solo numérica la encontramos en el artículo 154 aprobado del Senado, que pasa a ser 152, en donde se modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, que modifica la ley 16.617 y 16.719 y deroga el decreto ley 651 del 17 de octubre de 1925, una ley con un título bastante largo. Tiene 3 números. 3 numerales, exacto. Y después pasamos a al artículo 155 aprobado del Senado, que pasa a ser el 153 en el texto de la Cámara, donde se modifica la ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en distintos términos. Estas modificaciones son 4 numerales. Y ahora sí, por último, no, pero esto es otro título, así que ahí cerramos el título de modificación de otros cuerpos legales. Sí, ese tiene 4 numerales. Sí, ahora, gracias, Cristóbal. Ahora aquí cerramos a modo de orden, digamos, pero yo empezaría ya, porque la sugerencia ayer, no sé si esa es la misma presentación que nos indicó el Ejecutivo ayer o no, o es solamente la lámina. Solamente la lámina. Ah, ya, ¿ustedes la tienen impresa? Al tiro le doy la palabra a senador Durana, porque la idea ayer era que ya lo hicimos, ¿cierto? Votar aquello que haya tenido modificaciones en cuanto a las enmiendas, numeral, Sí, reforma. sí. Pero ahora sí, pero al igual deberíamos ir revisando un poquito más uno por uno, porque esto no es solamente número. ¿Me explico? Senador Durán y después senador Durán. Pero aquí estamos solo en el título, porque ella nos explicó, nos dividió por título. Sí. Entramos al título sexto, que son modificaciones de otros cuerpos legales, pero solo números. No hemos cambiado el contenido, hasta ahora solo son números. Ah, perfecto. Por lo tanto, perfecto. deberíamos hacer Ok. el mismo procedimiento que acabamos de hacer con los títulos anteriores, es decir, votar este paquete y volver finalmente a lo último, que son los artículos. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Por unanimidad? Sí, una consulta, senador Durán. notando más que en la última página ha reemplazado la referencia al artículo 81. Es que otro título. Transitorio. Ah, ya. Eso no lo- Ok. Es que como no veo títulos, no sé por eso lo decía. Como no veo Sí. títulos, entonces no veo. Sí. Ok, entonces sometemos a votación y ¿les parece por unanimidad? Sí. Ok. Yo prefiero que quede. Aprobado el título de las modificaciones a otros cuerpos legales, o sea, no las modificaciones de enmiendas meramente formales y de referencia al título sexto del proyecto, por unanimidad. Gracias, señora secretaria. Entonces, vamos a seguir en la misma línea, pero esta vez con las disposiciones transitorias. Gracias, presidenta. En el caso de las disposiciones transitorias, sí se realizan varias modificaciones. Solo tenemos un artículo en que no cambia su denominación. No pasa a ser, como nos pasó antes, que podría haber pasado de ser artículo 10º transitorio a 11º, pero sí hay uno en que la única modificación, que es el caso del artículo 11º transitorio, es una referencia a un artículo, en donde el texto aprobado al Senado decía que estarán excepto el requisito establecido en la letra A del inciso segundo del artículo 81, los guardaparques que hubieran sido, etcétera, etcétera. Y en este caso, dado que hubo cambio en la adecuación del texto y se tienen que modificar los artículos, pasó a ser 77. Entonces, un cambio meramente formal,
si bien hay un cambio en la redacción del articulado, consideramos que un cambio meramente formal porque es una referencia a un artículo. Y queríamos invitarlos a sumar a este listado de artículos que ya se aprobaron. Pero esa referencia es por el cambio de orden de ese artículo, porque cambió el número a su vez, Sí. no porque no estamos cambiando de artículo. Ya, ok. Senadora, sí, estamos. Entonces, ¿les parece lo mismo por unanimidad? Gracias. Gracias, secretaria. Con esto terminado. Del mismo modo, aprobado por unanimidad el cambio de referencia que se hace en el artículo 11º transitorio del proyecto. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos aprobado por unanimidad cada una de las enmiendas, las modificaciones en cuanto a artículo, a número, las situaciones de forma, como ayer lo habíamos señalado, y ahora sí ya retomo lo que había dicho recién respecto a continuar con lo propuesto por el Ejecutivo y remitirnos o ir revisando, si no me equivoco, por eso recién solicitaba ver si lo podían proyectar también, pero si no me equivoco, aquello que había sido incorporado para luego pasar a aquello que ustedes sugieren que termine yendo a una mixta, pero revisemos aquello que fue incorporado o la otra. ¿Sí está ahí? Ministra. Sí, denos un segundo para encontrar la presentación de ayer y vamos un poquito más al fondo de los temas nuevos. Yo puedo comenzar y después pueden complementar los asesores. ¿Comenzamos con los artículos introducidos o los eliminados? No, que lo que presentamos. Un listado, pero Una foto. Y en ese listado está el numeral de numeral. Esa lámina la podrían incluir en la presentación de ahí. Sí. Estaba en su momento. No. Sí, lo tengo. Presidenta. 2023. Voy a ir preocupado por la derogación del artículo del año 1977. Así que está en cuenta. Pero tenemos por nombre, pero Se cuenta con compensación. Ah, sí, sí. Sí. A ver, ya, vamos a retomar. ¿Verdad? No, nada, no tenía nada que ver con la comisión, pero aprovechando. Ya, ministra, o Cristóbal. Sí, queríamos una clarificación, presidenta. ¿Quieren pasar a los artículos nuevos o a los eliminados? Porque eso lo vimos como bien someramente ayer. No sé si quieren retomarlo, si no hablamos los nuevos. Vamos a ir viendo por orden de articulado también. Como Eso prefieren nos pasa, ustedes. ¿cierto? Del uno Sí, al- vamos por orden de articulado, o no, sí, vayamos avanzando así, gracias. Habría que mirar el otro comparado. El grande, ya, pasamos al grande. El ladrillo, este es el verdadero ladrillo Sí. que vale. Pero, para que no- pero bueno, mi pega es igual. Sí. Vamos a hacerlo entonces. Permiso. Muchas gracias. Sí, si a la comisión le parece, estábamos pensando hacerlo en orden, es decir, desde el artículo 1 hasta el último. El artículo primero es de los pocos, en este caso, que no tienen modificaciones. Así que, si entiendo bien, reglamentariamente sería aprobado porque la Cámara aprobó el mismo texto del Senado y no habría que mencionar, la comisión no tendría que pronunciarse. Pero ya en el artículo segundo encontramos cambios y aquí le voy a dar la palabra a la ministra para que nos ayude también con la explicación y a dar nuestro parecer como ejecutivo.
Y aquí vamos con números, ¿no? Ya, yo se lo voy a decir en voz alta porque si hay personas siguiéndonos. Vamos a ir en orden del articulado, pero evidentemente aquello que no tuvo modificación se salta. Secretario. Sí, claro, del número de- ya, vamos a ver. Entonces, se inicia las modificaciones del texto propuesto por la Cámara de Diputados en el artículo 2 que establece los principios. Se modificó la letra B que establece el principio de jerarquía de la siguiente manera. Incorporó a continuación de la expresión los impactos la palabra significativo. Ha intercalado entre las palabras ser y mitigado la expresión evitado. Y finalmente ha eliminado la siguiente oración. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que se demuestre científicamente no sea posible evitar, minimizar o reparar y siempre que se admita de acuerdo a la legislación. Vale decir, elimina la compensación que se estableció en el texto del Senado. Los otros, al parecer, son más formales. Ministra. Gracias, sí. Efectivamente, nuestra propuesta es aprobar la modificación que se hizo al principio de jerarquía, porque el texto de la Cámara se alinea con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el sentido de que la palabra significativa no es formal, sino que es sustantiva, es una palabra que existe y que tiene una definición en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental y, o sea, eso es como lo principal. Y además, bueno, se elimina la última frase, claro, la parte de las compensaciones, porque no es parte de un principio. Así que aquí nuestra sugerencia es aprobar cómo quedó el principio en la Cámara. La senadora Allende y luego el senador Durán. Presidenta, yo voy a pedir que ojalá podamos comenzar lo que habíamos dicho de empezar a verlo con los asesores, porque a mí no me resulta tan sencillo. Aquí se elimina la palabra significativo, que puede ser... se incluye. Se incluye. Eso es muy relevante porque obviamente le da otro nivel, otra jerarquía. Entonces, de acuerdo, esa parte entonces estaría muy de acuerdo, pero yo siento que deberíamos darle espacio para no avanzar, para que podamos hacer el trabajo con los asesores, porque ya empezamos a entrar a temas que pueden tener un cambio o menor o mayor, digamos que puede ser bien significativo para los efectos de la ley. A ver. Sí, gracias, senadora. A ver, escuchémonos todo y de ahí tomemos una decisión. Senador Durán y después senador Latorre. Bueno, a mí lo que me preocupa es la compensación, porque a lo mejor puedo estar de acuerdo con no tener un principio, pero frente a derechos adquiridos por tantos años, si nos llegamos a encontrar en algún sector, tal como lo dice este artículo, en que debido a los impactos que se demuestre científicamente no sea posible evitar, minimizar o reparar, ¿cómo no va a haber una compensación? Entonces, no sé cómo se recoge eso en el proyecto, pero si lo eliminamos desde de entrada me preocupa. O no sé si eso finalmente, en algunos temas los vamos a ir conjugando al tiro con otros artículos. Sí. Presidenta, sí. Sí, la palabra al senador Latorre y de ahí a la ministra. Y yo también estoy tomando nota de lo que al final es lo mismo. Sí, gracias, presidenta. Es una duda más bien. Entiendo, claro, se elimina la oración, la compensación procederá únicamente, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el principio de jerarquía? ¿No es un principio? ¿Qué pasa con esa discusión? ¿No? Como una pregunta más técnica. Y la compensación puede ser vista en distintos sentidos, en dos direcciones por lo menos, ¿no? Una es, por ejemplo, la compensación a una empresa, ¿no? Por los derechos adquiridos, etcétera, o la compensación que una determinada empresa pueda o tenga que hacer a la comunidad
por el daño al medio ambiente. ¿Cómo queda eso? Es una pregunta, porque puede ir en dos direcciones la compensación, digamos, ¿no? Eso. Senadora Allende y después la ministra. Sí, no sé si entendí bien exactamente lo que proponía el senador Latorre, pero efectivamente, porque salió hoy día creo que fue una nota en el Mercurio, donde entiendo que el servicio de salud aprueba el proyecto que tiene que ver con los bronces, porque respecto al material particulado o la eventual contaminación que pueda hacer, bueno, entre las compensaciones, aparte de mitigaciones y otras, en las compensaciones se va a transformar o se van a implantar, digamos, o cambiar, digamos, por calefactores eléctricos, entonces en una suma que incluso es dudoso que podamos hacerlo, porque es una suma de varios miles y bastante difícil que este país tengamos una oferta de ese tipo, pero en definitiva, quiero decir, con eso quiero tomar las palabras que dice Senador Latorre. Es distinto las compensaciones a una empresa, por comillas, derecho adquirido. Es distinto la compensación que hace una empresa para tratar de mitigar algo que ocasiona daño, pero lo va a mitigar al tratar mitigándolo, justamente, o sea, haciéndolo menos gravoso en función de hacer un cambio. Este ejemplo que salía en Mercurio me parece pertinente, por eso lo estoy dando, de esta empresa, o de este proyecto más bien. Es distinto otro tipo de compensaciones que a veces se hace también directamente a la comunidad en términos de más agua o de acceso a otras cosas, que también entonces la palabra compensación puede tener varias consecuencias o derivadas. Entonces sería bueno que efectivamente, por eso yo decía que quizás lo dejemos aquí y dejemos el espacio a los asesores, porque la verdad que uno empieza, a la medida que empieza a meterse en el tema, comienza a surgir algunas dudas. Sí. Sí, yo quiero tomar esa decisión después de haberlos escuchado y además estaba ahí conversando por interno también con algunos y yo creo que si vamos a empezar a ver los temas de fondo, tenemos dos posibilidades, ¿cierto? O ir avanzando y eventualmente votando según lo que ahora nosotros creemos, o directamente que se haga ese trabajo previo y coordinado con el Ejecutivo, que creo que es lo más eficiente además, porque si no, después vamos a terminar eventualmente una mixta no de acuerdo con lo que eventualmente nosotros votemos también. Así que les parece que demos por finalizada la sesión, pero sí les pediría a los asesores que como ya saben cómo vamos a ir avanzando, en definitiva en orden, por último, calculen esos, no sé, 10 artículos que deberíamos votar el próximo lunes en vez de hacer una revisión completa, pero Claro. y así ya nos convocamos con una propuesta para los primeros, no sé, insisto, 10 artículos del proyecto. ¿Me parece? Ok, entonces, habiéndose cumplido, siguiendo el orden, exactamente, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, antes de eso, le doy la palabra a la senadora. No quedamos que vamos a recibir, pero pero son 15 minutos, o sea, media hora de la hora y media, y una hora para tramitarlo. Sí, Presidenta, muy bien. de sí. acuerdo. Senador Durana. una sugerencia. Yo creo que la discusión profunda tiene que ser con quienes van a mantenerse en la comisión, porque hay cambios. Por ejemplo, mi presencia hasta la próxima semana, no sé quién, No, quién, todavía no, quién es todavía más No va a estar cambio. de menos. Sí, que es que termina la sesión y ahí conversamos este tema bien. porque hay un enredo con respecto a la incorporación Sí. de comisiones que la vamos a tener en todo. Sí, ya. Bueno, ok, entonces por haberse cumplido, el objeto de la sesión se levanta. Ahora, Recording stopped. el tema es el siguiente. A ver, si tú estás en la reunión de comité que tuvimos, en la reunión de comité que nosotros